Agradezco al Señor en realidad por estar nuevamente de vuelta. Estuve como 3 domingos, creo, no los había visto, así que los extrañé bastante. Espero que haya sido recíproco. Donde estuve, gracias al Señor, con mi esposa fuimos a visitar diferentes iglesias donde estábamos y íbamos a visitar. Y si bien yo no salí de vacaciones formalmente, sino que los fines de semana acompañaba a mi esposa y asistíamos, por ejemplo, a la de Puerto Saavedra, fuimos a una de Coquimbo y gracias al Señor fuimos bendecidos igual, pero nunca me sentí como acá, ¿ya? Como acá. Me sentía un poco como en corral ajeno, ovejita en corral ajeno, pero gracias al Señor ya estamos de vuelta. Y bien, hermanos, vamos a continuar con lo que es Filipenses. Vimos la última vez el capítulo 3, versículo del 17 al versículo 18. Filipenses 3, del 17 al 18. No alcanzamos a terminar el capítulo, pero sí vimos gran parte y básicamente lo que Pablo estaba ahí exhortando es a imitar, ¿cierto? A imitar a su propia persona. Él hacía esa invitación. Ahí dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Eso es lo que Pablo estaba exhortando. Y nosotros hacíamos el énfasis que nosotros por naturaleza venimos ¿cierto? Como capacitados para poder imitar. Siempre estamos imitando desde el pequeño. Yo hacía referencia a mi hijo que tiene 1 año ahora 4 meses, pero él de tantas veces que nos vio abrir la puerta con la llave y ya sabe para qué se ocupa la llave. Ya él por lo menos intenta abrir la puerta y cosas como esas pequeñas, pero después uno de grande va mirando a otras personas y va quizás perfeccionando el hábito de imitar y quizás también seleccionando a quién imitar. Y es justamente lo que Pablo está llamando nuestra atención acá, cuando él dice: sed imitadores de mí también, y mirad a los que así también se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. El ser imitadores no es opcional para nosotros, decíamos, porque uno es que está en nosotros el poder hacerlo, y el otro es que cuando Pablo hace este llamado, es un llamado en imperativo, lo que quiere decir que es más que nada un mandato a que debemos imitar. Porque o lo hacemos de buena forma, me refiero a que imitamos a hermanos, ¿cierto?, que están siguiendo a Cristo, la fe de Cristo, o lo hacemos de otra forma, que es imitando al mundo. Entonces, por eso se entiende que Pablo hace este llamado. Y nosotros vemos en el contexto y tenemos en el libro de Filipenses, gracias al Señor, una riqueza grande en la cual nosotros podemos ir y mirar a quién podemos imitar. Por ejemplo, tenemos desde nuestro Señor Jesucristo, cuando en Filipenses 2, del 5 al 11, ¿cierto?, se da el ejemplo supremo al cual nosotros podemos imitar. Cuando la Escritura igual nos hace el llamado: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Ese es como el llamamiento supremo. Y si nosotros también hacemos un resumen de toda la Escritura en cuanto a lo que nosotros, ¿cierto?, estamos siguiendo acá, nosotros estamos siendo conformados a la imagen de Cristo. También, como lo dice ahí Romanos 8:29, si no me equivoco. Estamos siendo conformados a la imagen de Cristo. Entonces, lo más macro, ¿cierto?, nosotros debemos imitar a Cristo. Tener el sentir que hubo también en Cristo Jesús. El Señor para los cristianos no es opcional, es un mandato. De modo que siempre, en última instancia, Cristo debe estar de fondo en cada persona a quien nosotros vayamos a imitar. Esto es crucial, esto es fundamental. Pablo en otra oportunidad dijo: sed imitadores también de mí, así como yo de Cristo, por ejemplo. Y nosotros, ¿cierto?, si miramos fuera de Cristo, en Pablo ya tenemos, ¿cierto?, tenemos
varias formas en las cuales nosotros podemos imitarlo. Y no saliendo mucho de contexto, cuando él, por ejemplo, en el versículo 12 del capítulo 3, él a sí mismo se mira y dice, no, yo no lo he alcanzado ya. Y nosotros, por supuesto, también no lo hemos alcanzado todavía. Es una buena forma también de poder imitar esta fe de Pablo. Pero no solo Pablo estaba haciendo el llamado a que nosotros podamos imitarlo a él, sino que también dentro del mismo contexto de lo que podemos ver en la Escritura, aparece en Timoteo, aparece Epafrodito, hombres de fe en la cual nosotros igual podemos imitar. Pero nosotros tenemos que también examinarnos a nosotros mismos. ¿Qué hay de nosotros? Simplemente quizás nosotros nos vamos a cruzar de brazos, por decirlo de alguna forma, y dejar que los líderes tengan algo digno de imitar, o el llamado es para todos. Por ejemplo, quizás tú también eres esposa, quizás también eres esposo, quizás también tienes hijos, tienes un compañero de trabajo, tienes un compañero de colegio, un compañero de liceo. Siempre hay alguien que nos está mirando, hay alguien que nos está observando. Entonces todos tenemos, ¿cierto?, que tener cuidado con lo que nosotros también tanto decimos creer, ¿cierto?, que creemos en Jesucristo, profesamos nuestra fe, pero también nuestra profesión tiene que ir acompañado también de una conducta. Ante todo, entonces, debemos tener el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Una entrega desinteresada, morir a nuestros intereses para vivir para Cristo. Estamos haciendo un resumen, hermanos, de lo que nosotros vimos la última vez, ¿ya? Y después tenemos a los que no debemos imitar, los enemigos de la cruz de Cristo. Estos son los más, ¿ya? Por ahí andan muchos, dijo Pablo. No, andan muchos. Si no queremos imitar los modelos bíblicos de fe para seguir a Jesús, en el mundo tenemos muchos ejemplos. Y si no imitamos lo que yo les decía antes, si no imitamos lo uno, vamos a terminar imitando lo otro. El modelo del mundo es en base a satisfacerse a sus propios deseos, como lo refleja ahí el versículo 19, cuando dice cuyo Dios es el vientre y cuya... como lo traduce la Nueva Versión Internacional, la Biblia Nueva Versión Internacional, adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que deberían darles vergüenza. En su minuto también decíamos qué tan lejos estábamos nosotros de esa realidad de ser tentados también de esa forma. Y 1 de Pedro 2:11 nos dice que, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Lamentablemente, hermanos, nosotros no estamos alejados de caer en estas tentaciones y convertirnos en adoradores de nuestros propios deseos. ¿Qué debemos hacer? Apartarnos, abstenernos, guardarnos, huir de esos hechos pecaminosos. En resumen, teníamos dos ejemplos para imitar. Una es un mandato y la otra hay que evitar. ¿Cierto? Está muy claro eso. Debemos imitar la fe de aquellos que tienen puestos los ojos en Jesús, que han crucificado con Cristo los deseos de la carne. Entonces llegamos a nuestro pasaje que lo vamos a abordar del versículo 18 al versículo 21, vivir como ciudadanos del cielo. Vivir como ciudadanos del cielo. Dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El día de Cristo.
el gran día de Cristo. Pablo por lo menos menciona en este corto, ¿cierto?, libro o esta carta a los filipenses, por lo menos lo menciona 3 veces el día de Cristo o el gran día de Cristo. Lo hace en Filipenses 1:6, cuando dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y comienza a llamar nuestra atención respecto del día de Jesucristo, el gran día de Jesucristo. En el versículo 10 también lo menciona. El capítulo 2, versículo 16, también hace el alcance del día de Cristo. Y según hemos leído, tenemos 2 formas de esperar aquel gran día de Jesucristo. Según lo que hemos leído nosotros aquí del versículo 18 al versículo 19, 2 formas de esperar el gran día de Jesucristo. Una es pensando solo en lo terrenal, versículo 18 al versículo 19, que es la forma incorrecta de esperar a nuestro Señor Jesucristo. Y la otra forma, viviendo como ciudadanos del cielo. Viviendo como ciudadanos del cielo. La primera forma de esperar entonces el regreso de Cristo, que es la forma incorrecta, es pensando solo en lo terrenal. Versículo 18 al 19. Ahora, nada llamará más nuestra atención espiritual a nuestra mente más que esperar la venida de Cristo, ¿cierto? Cuando nosotros escuchamos el llamado a la venida de Cristo, llama nuestra atención inmediatamente. Pero Pablo dice, pero cuidado con la multitud del mundo. Cuidado con la multitud del mundo. Pablo aquí expresa gran tristeza al punto de llorar. Pablo llora por los que se dicen ser cristianos. Y ahí le damos un poco de contexto a por qué Pablo llora por estas almas. Pablo llora por aquellos que dicen ser cristianos, pero cuyas vidas llevaban el fruto de una mente mundanal. Entonces, igual la invitación es a examinarnos a nosotros mismos, ¿cierto? Los comentaristas cristianos también hablan de que estos eran hombres que se decían ser cristianos, que incluso no se oponían a Cristo y a su obra en la cruz, por ejemplo, a la salvación solo por gracia o solo por fe, pero que su conducta no manifestaba que estaban buscando, por ejemplo, lo que nosotros decíamos acá, siendo conformados a la imagen de Cristo. Ni sus vidas reflejaban una vida piadosa. Pablo lo describe de por lo menos 3 formas. Estas personas eran enemigos de la cruz de Cristo y su fin es la destrucción. En otras palabras, esta destrucción, ¿cierto?, habla de la ruina, habla de la condenación. No se está refiriendo a las doctrinas de ellos, sino que a ellos mismos. Así de tajante y dura nos presenta Pablo este mensaje. Por ejemplo, es semejante a lo que el apóstol Pedro en 2 de Pedro 2:1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros, falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Entonces el fin de ellos será conforme a sus obras, 2 Corintios 11:15, esa será la paga a su iniquidad, Romanos 6:21, y su destino es perdición eterna. Esa es una de las características de estos a los que Pablo se está refiriendo, que deberíamos tener cuidado, apartarnos, y a los cuales nosotros, ¿cierto?, debemos evitar, a los cuales nosotros no debemos esperar de esta forma la venida de nuestro Señor Jesucristo. Otra característica de estos hombres es que ellos viven para la carne. ¿Por qué? Porque su Dios es su estómago o su vientre, están siendo controlados por sus deseos. Romanos 16:18 dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres,
y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Y vamos a leer un versículo, una parte de la Escritura, hermanos. Yo creo que aquí le voy a pedir que me puedan ayudar. Es una parte extensa, pero es nutritiva para nosotros. Y leamos con detenimiento, examinándonos a nosotros mismos, 2 de Pedro 2, del versículo 10 al 22. Es un pasaje muy descriptivo de lo que está abordando acá Pablo. 2 de Pedro 2, del versículo 10 al 22. ¿Me acompañan a leer, hermanos? Por favor. Dice, y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencias, en inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no tomen... Hasta ahí, hermanos, hasta ahí. Gracias, hermanos, muchas gracias. Dice, el versículo 20 continúa diciendo, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. No hay mucho que explicar acá, ¿cierto, hermano? Es muy descriptivo. Es muy descriptivo de lo que también Pablo está abordando acá. Es un tema muy fuerte, pero la invitación también en nosotros es a examinarnos nosotros mismos, a examinarnos también a la luz de esta palabra. Otra característica que da Pablo de estos hombres, o de esta forma en las cuales ellos de mala forma están esperando, ¿cierto?, la venida del Señor, que solo piensan en lo terrenal, que solo piensan en lo terrenal. Lo que quiere decir que piensan únicamente, ¿cierto?, en este mundo y lo que este mundo ofrece. El modo de pensar que condiciona la vida de estas personas, el pensamiento suyo era solo lo terrenal. No solo piensan en cosas terrenales, sino que su mente ya está arraigada en ellas,
estas cosas terrenales y no pueden dejar de pensar en lo que es parte de su experiencia prácticamente ya de vida. No han tenido un llamamiento celestial o tal vez, mejor, nunca aceptaron el llamado de Dios. De manera que siguen siendo terrenales en su forma de vivir. Esto establece un profundo contraste con lo que han sido regenerados y que buscan las cosas de arriba, a donde pertenecen, como lo dice Colosenses 3:1. Los que son de la carne, esto es, los que no han creído, se ocupan de lo que forma parte de su propia naturaleza, según Romanos 8:5. Son enemigos de la cruz porque la intención de la carne es enemistad contra Dios, Romanos 8:7. Estas son algunas de las manifestaciones de la condición terrenal, según lo que también vamos a ver ahora en Colosenses 3, del 5 al 14, que está bien descriptivo. Colosenses 3, del 5 al 14 dice: y haced morir pues lo terrenal en vosotros. Haced pues morir lo terrenal en vosotros. ¿Qué son estas cosas terrenales? ¿Cómo se manifiestan? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y ahora viene el contraste. Vienen las manifestaciones contrarias a lo que son las manifestaciones terrenales y las manifestaciones correctas de un ciudadano celestial. Dice el versículo 10, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Tenemos los dos contrastes acá. Tenemos la manifestación terrenal de una vida pecaminosa, de una vida que está solo pensando en lo terrenal, y la Escritura inmediatamente también nos desafía y nos dejen todas esas cosas, pero ahora concentren en esta. Revístanse del nuevo hombre, ¿cierto? Y que haya fruto en nuestras vidas, fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Estos versículos dan un resumen de lo que éramos y lo que deberíamos ser o debemos ser. El camino de los que piensan en lo terrenal puede parecer agradable, ¿cierto? Puede parecer agradable y lo muestran así. Nosotros, ¿cierto?, compartimos cotidianamente con compañeros de trabajo, con quizás en la universidad, bueno, están de vacaciones. Siempre hay algo, ¿cierto?, algún vecino con la cual nosotros compartimos y parecer que como que la fiesta nunca se le va a acabar, ¿cierto? Siempre como que hay cuerda para más, piensan el mundo, ¿cierto? Pero la muerte y el infierno, si siguen por ese camino, los espera al final del camino. Si elegimos ese camino, vamos a compartir también su fin. No se puede obviar eso. La cruz de Cristo derrotó al mundo y a la carne. La cruz habla de sacrificio y sufrimiento. Sin embargo, estas personas vivían para el mundo y solo buscaban autocomplacerse. Qué cosa tan terrible, porque decíamos que el contexto en el cual Pablo se refiere a ellos, ellos decían ser, manifestaban ser enemigos de la cruz de Cristo.
Sin embargo, decían ser cristianos. Sin embargo, decían ser cristianos. Esto es entonces lo que nosotros, el ejemplo que nosotros debemos evitar. Cómo esperar, ¿cierto?, al Señor. Es un llamado de atención también a nuestra vida, a examinarnos cómo nosotros estamos esperando al Señor. La segunda forma en la cual Pablo nos invita a la forma correcta. ¿Cómo debemos esperar la venida del Señor? Entonces teníamos la primera forma de esperar el regreso de nuestro Señor Jesucristo, pensando en lo terrenal, el aquí y el ahora. Ahora veremos la segunda forma en la que, y la correcta, en la cual nosotros debemos esperar el regreso de Cristo. Y esa es viviendo como ciudadanos del cielo. Versículos 20 y 21. Para vivir como ciudadanos del cielo y esperar correctamente el regreso inminente de nuestro Señor Jesucristo, debemos, 1, conocer, ¿cierto?, nuestra ciudadanía. Conocer nuestra ciudadanía. Más nuestra ciudadanía, dice Pablo, está en los cielos. Más nuestra ciudadanía está en los cielos. Versículo 20. Pero también debemos conocer y esperar a nuestro gobierno. Y a nuestro gobierno y rey, nuestro Señor Jesucristo. También en el versículo 20, de donde también dice, esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Debemos también vivir a la espera de la promesa de un cuerpo nuevo, semejante a la gloria de nuestro gobierno y rey, nuestro Señor Jesucristo, versículo 21. Primero entonces, hermanos, para vivir como ciudadanos del cielo debemos conocer nuestra ciudadanía. ¿Y cuál es nuestra ciudadanía? La patria del cielo, ¿cierto?, es nuestra ciudadanía. La patria del cielo es nuestra ciudadanía. Nuestra ciudadanía está en los cielos, versículo 20. Cuando las personas llegan a ser miembros de la familia de la fe, ¿cierto?, son añadidos al libro de la vida, según lo que vemos ahí en Lucas 10:20, llegando a ser ciudadanos del cielo. Esto quiere decir que viven para la gloria del cielo y no para la alabanza de ellos mismos, de sus propios cuerpos, contrario al ejemplo que veíamos anteriormente. Cada ciudadano debe honrar a su patria, ¿cierto? Y de seguro que el cristiano honrará la patria celestial, no perfectamente, porque es cierto, estamos todavía de este lado del mundo, pero ese es nuestro anhelo, por lo menos, el honrar la patria celestial. La gente en Filipos entendía perfectamente cuando Pablo le hacía este llamado, más nuestra ciudadanía está en los cielos. La gente en Filipos estaba gobernada no por las leyes de Macedonia en la cual ellos se ubicaban, sino por las romanas. De la misma manera, la iglesia vive por las leyes del cielo, pero cierto, nuestra patria actual, cierto, somos chilenos nosotros, pero la que nos rige mayormente, nosotros son las leyes del cielo, la Biblia, la Escritura. Filipos era una colonia de Roma en Macedonia y los cristianos formamos la colonia del cielo en la tierra. Geográficamente es como decir, por ejemplo, que nosotros, parte de Chile, un pedazo de tierra de Chile está en medio de Argentina. Y los chilenos que viven en Argentina tienen que vivir nuestras propias leyes, los chilenos allá. Es de esa forma geográficamente estaba ubicado Filipos. Estaba alejado de, ¿cierto?, geográficamente de Roma, ¿cierto?, Italia, en Macedonia, una región, ¿cierto?, donde tenía que cruzar incluso el mar para poder llegar, pero aún así por eso eran una colonia, una pequeña colonia ahí, ¿cierto?, en la región de Macedonia. Entonces ellos, junto con ser ciudadanos romanos, a los cuales también ellos era una garantía ser ciudadanos romanos, traía beneficio el ser ciudadano romano. Entonces Pablo por eso le llama esta atención y le dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. Para ellos, me imagino, igual fue chocante, pero su verdadera ciudadanía, la cual Pablo le decía que debían disfrutar y debían regirse, es la del cielo.
Muchas veces, ¿cierto?, las leyes del cielo estarán en conflicto con las de la tierra. Y de hecho más se está, ¿cierto?, acrecentando esa rivalidad de cuál ley poder, entre comillas, obedecer. Porque, por ejemplo, está la ley se está legalizando el tema del aborto, cosas que nosotros, ¿cierto?, son contrarias a nuestra creencia, a nuestra fe. Y entonces quizás van a haber más disputas de este tipo. Pero Pablo dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. Pero nuestra responsabilidad, ¿cierto?, es obedecer a Dios antes que a los hombres. Cada nombre de un hijo de Dios, decíamos que está escrito en el libro de la vida, que lo podemos ver en el Apocalipsis 3:5, por ejemplo, 13:8, 20:12, 21:27. Es más, posicionalmente, estamos ya en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Si nosotros vemos Efesios 2:6, por ejemplo, si vamos a Efesios 2:6, Efesios 2:6 dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Tanto la resurrección espiritual como el posicionamiento celestial se producen, ¿cierto?, por nuestra vinculación con Cristo y nuestra unidad con Cristo. Por el bautismo del Espíritu llegamos a ser en Cristo y juntamente con Él, ¿cierto?, adoptar esta nueva ciudadanía y vivir de tal forma esta nueva ciudadanía. No cabe duda que se trata de una posición de victoria, ya que la iglesia aparece en Cristo y con Él sentada. Jesús fue entronizado, fue colocado en el trono en razón de una obra terminada y una victoria alcanzada, según nosotros lo que podemos ver también en el libro de Filipenses, cuando se detalla, cuando nuestro Señor Jesucristo, del versículo 2, capítulo 2, del versículo 5 al 11, se detalla, ¿cierto?, cuando Él, siendo en forma de Dios, comenzó a descender, y el versículo 8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es victoria. Eso es victoria, hermanos. Por lo cual Dios, dice, también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de la tierra y debajo de la tierra. Por tanto, el creyente participa en esta victoria obtenida en plenitud, ¿cierto?, de comienzo, de principio a fin, ocupando en Cristo una posición de victoria. Además, la vida del creyente está escondida con Cristo en Dios, según Colosenses 3:3. Son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, Efesios 2:19. En la tierra somos extranjeros y peregrinos, como lo dice Hebreos ahí 11:13 y Primera de Pedro 2:11. Pero vivimos deseando lo que esperan una patria mejor, donde tienen el lugar, ¿cierto?, para ellos apartado por Dios mismo, Hebreos 11:16. Además de todo esto, cuando se dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, entraña también un lugar donde ya estamos muchos de nuestros conciudadanos que han partido, que durmieron en Cristo para estar con Él. Familiares, ¿cierto?, pudieron haber partido antes que nosotros en fe, y ellos ya están disfrutando de esta ciudadanía completa, por así decirlo, consumada, porque nosotros estamos todavía, ¿cierto?, camino a disfrutar de esa ciudadanía consumada. No es un sueño inconsciente, sino de una realidad de vida en la presencia del Señor que se experimenta y se produce en el mismo momento de la muerte, según también podemos entender un poco más cuando Pablo decía en el capítulo 1, 23, cuando él, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo
mejor. La ciudadanía que Pablo anhelaba, el estar con Cristo, sabía que, cierto, ahí estaba consumada todo el camino de que nosotros estamos transitando. Otro paralelismo de la ciudadanía celestial: el consulado de un país atiende a sus ciudadanos en el extranjero, tramita sus documentos, le ayuda, les facilita todo esto, le asesora en temas, por ejemplo, de impuestos, de vacunas, de testamentos. En caso de guerra les ayuda en la evacuación. A veces también el personal del consulado tiene que visitar también a sus compatriotas, quizás también en las cárceles, dar socorro cuando hay un desastre natural. La idea es que si somos ciudadanos del cielo, pues del cielo también vendrá nuestra ayuda mientras seguimos en esta tierra. Jesucristo reina a la diestra del Padre y suministra una ayuda mucho mejor que la de un consulado, que la de una embajada, ya que Él es nuestro gran sumo sacerdote. Veamos ahora, aparte de conocer nuestra ciudadanía, ¿cierto?, que está en los cielos, también es sumamente importante e imprescindible conocer a nuestro Señor, nuestro gobierno, nuestro Señor Jesucristo. Conocer y esperar a nuestro gobierno, a nuestro Rey, a nuestro Señor Jesucristo. Versículo 20. ¿Si me ayudan a leer el versículo 20, hermanos? Por favor, de Filipenses 3, 20. Dice: más nuestra ciudadanía entonces dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Esperamos el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Anhelamos, ¿cierto?, el regreso de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos manda a esperar la gracia que será manifestada en la venida de nuestro Señor Jesucristo. En 1 Pedro 1:13. La promesa que ha dado a los suyos en el aposento alto tendrá fiel cumplimiento por ser la palabra suya. En Juan 14, del 1 al 4, cuando dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. No cabe duda, ¿cierto?, que el Señor vendrá desde los cielos, así como también ascendió a los cielos, según también ahí lo expresa en Hechos 1:11. Lo mismo que subió, de esta manera regresará para buscar a la iglesia y trasladarla para estar con Él al lugar que fue a preparar. Tendrá un cuerpo físico y glorificado, vendrá de manera visible. Apocalipsis 1:7 dice: todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Pablo estaba pensando en el traslado, o como también se llama, se le conoce el arrebatamiento, ¿cierto?, de la iglesia, ahí en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. La espera de este acontecimiento es una espera anhelante. Como expresa el verbo usado por Pablo ahí, y traducido de este modo en la Biblia interlineal, no es una espera impaciente, sino más bien una espera anhelante. Al que esperamos es, ¿cierto?, a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Salvador, quien comenzó la obra de salvación, ¿cierto?, descendiendo del cielo para buscar y salvar nuestras vidas, según Lucas 19:10.
el que también voluntariamente se dio su vida en precio por nuestros pecados, según 1 de Pedro 1, 18 a 20. El que recibe a todo aquel que cree, Juan 6, 37. El que se hace esperanza para el salvo, según Colosenses 1, 27. Cumplirá nuestro Señor Jesucristo el propósito de salvación en la consumación final y glorificación conforme al propósito eterno. ¿Cuál es la actitud correcta de nosotros para esperarle? La actitud correcta para esperar a nuestro Señor Jesucristo es una atención constante. Una atención constante. Una y otra vez, ¿cierto? La Escritura nos manda y nos desafía que nosotros debemos estar velando, debemos estar anhelando el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Es un estar listo permanentemente, con los lomos ceñidos, con la mente alerta y las lámparas encendidas. Las conductas en condiciones, según también lo que vemos ahí en Lucas 12, 35 al 38. Ceñidos, ¿cierto?, los lomos, sabiendo que Cristo puede aparecer en cualquier momento. No tenemos, ¿cierto?, una fecha determinada o una fecha en la cual Él va a volver. Tenemos las señales, sí, y las señales se están cumpliendo y damos gracias al Señor que se han ido cumpliendo. Y también eso, ¿cierto?, como que nos hace estar más impacientes, pero según lo que vemos acá, nosotros debemos estar más anhelantes, anhelando el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Anticipando el encuentro con Jesús, el creyente se consuela. Sabe que Jesús enjugará todas las lágrimas y hará justicia. Sabe que Jesucristo llevó todas sus culpas en la cruz y por tanto no le espera ninguna condenación. Dios le ha puesto no para ira, como lo dice ahí 1 de Tesalonicenses 5 del 9 al 10, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por último, hermanos, vamos a esperar viviendo a la espera de la promesa de un cuerpo nuevo, semejante a la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Qué gran privilegio tenemos nosotros de tener un cuerpo transformado, un cuerpo nuevo. Es parte de la promesa y más encima es en semejanza a aquel que nos salvó, a nuestro Señor Jesucristo. Versículo 21 dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El encuentro con Cristo producirá no solo el traslado a su presencia, sino la transformación de los cuerpos, de nuestros cuerpos, ¿cierto?, resucitados, que recibirán, ¿cierto?, el cuerpo, un cuerpo nuevo de gloria, como quienes están ya, ¿cierto?, con Él. Esta es una de las enseñanzas del apóstol, por ejemplo, en Corintios. Todo el capítulo 15 de Corintios habla de la resurrección. Uno puede ver en detalle ahí Pablo cómo habla respecto de que Cristo fue resucitado y porque Él venció, nosotros también podemos vencer juntamente con Él. Y si Cristo no resucitó, dice, vana, ¿cierto?, es nuestra fe. Y dice el versículo 51 y 52, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, dice, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Los creyentes recibirán el cuerpo de resurrección, revestidos de inmortalidad. Hay algunas características que se mencionan acá respecto de este cuerpo glorificado, de este nuevo cuerpo. Y dice, será un cuerpo incorruptible. Será un cuerpo incorruptible. No hay más enfermedad,
no hay más muerte. En contraste, ¿cierto?, con el proceso de corrupción que vivimos nosotros, que vamos, ¿cierto?, camino, ¿cierto?, hacia la muerte, si el Señor no viene antes, ¿cierto? Nosotros lo que tenemos también prácticamente seguro es que en algún momento el Señor nos va a llamar a su presencia. Pero una de las características de este nuevo cuerpo glorificado es que será incorruptible. Será un cuerpo incompatible o absolutamente ajeno a la corrupción. Otra característica de este cuerpo es que será un cuerpo glorioso. El versículo 43a de este capítulo 1 de Corintios 15 dice: se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. No más vergüenza entonces, un cuerpo glorioso, no más vergüenza a causa del pecado, un cuerpo adaptado a la vida en el estado de glorificación. No más fragilidad también en la tentación, no más lucha, ¿cierto?, con la tentación, que nosotros, ¿cierto?, de este lado vamos a batallar siempre con la tentación hasta que nosotros vayamos delante de su presencia. Pero ahí vamos a estar libres de tentación, libres de pecado, y damos gracias al Señor, ¿cierto?, por esa victoria que nos regala. El apóstol da una referencia para conocer lo que será el cuerpo transformado de los creyentes, en todo semejante al del Señor, cuando fue resucitado. Se va a cumplir en plenitud la determinación divina de ser hechos conformes a la imagen de Dios. Al principio hacíamos mención, ¿cierto?, que nosotros estamos siendo conformados a la imagen de Dios. Y esa es una característica del creyente. Estamos siendo conformados a la imagen de Dios. De manera que ahora tenemos la imagen, ¿cierto?, terrenal. Así entonces tendremos la celestial, como dice ahí 1 Corintios 15, 49. Cuando el Señor se manifieste, recogiendo, ¿cierto?, a los suyos, seremos semejantes a Él, como lo expresa también 1 Juan 3, 2. Hermanos queridos, nosotros, ¿cierto?, vemos en los gobiernos cuando ellos están en la candidatura, ellos hacen muchas promesas. Promesas que muchas veces no está en ellos el poder cumplirlos, sino que son promesas condicionadas por el tiempo, condicionadas por asuntos económicos, sociales, desastres naturales, qué sé yo. Siempre están condicionadas por el tiempo, y por eso no necesariamente uno puede confiar en todas sus promesas, en todo lo que ellos prometen y si van a cumplir o no. Siempre cabe una duda. Pero nosotros podemos ver que esta promesa de nuestro Señor Jesucristo, no hay dudas, no hay forma en la cual nosotros podamos dudar. Al final dice, ¿cierto?, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Y cuál es la garantía? Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Él ha sido fiel en cumplir cada una de las partes de la Escritura. Él será fiel también en cumplir todas estas promesas para nosotros. Promesas en las cuales nosotros debemos esperar anhelante el regreso de Cristo. Y mientras tanto, debemos ser hallados fiel, como lo expresa 1 de Juan 3, del 1 al 3. ¿Cómo nos encontrará cuando venga el Señor? ¿Qué modelos estamos siguiendo nosotros? ¿Cómo estamos esperando a nuestro Señor Jesucristo? ¿Estamos siendo como el primer grupo que estaban siguiendo sus propios deseos terrenales, que estaban siendo conformados a lo terrenal? ¿O seremos como el segundo grupo, que conocía su ciudadanía,
que conocía a su Salvador, quien iba a venir por él, quien también tenía la certeza que este cuerpo de humillación, ¿cierto?, el que tenemos nosotros, algún día será transformado en la semejanza del cuerpo de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Oramos, hermanos? Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder también aplicarlo en nuestras propias vidas, Señor, para poder vivir en fe, esperándote, Señor, para que usted pueda, Señor, volver por nosotros. Y nosotros anhelamos, Señor, ese día en el cual podamos conocerle, verle cara a cara, Señor, y poder alabarle también, Señor, ya no quizás con las pruebas de este mundo o las luchas de este mundo, sino que podamos solamente concentrarnos en alabarte, en adorarte, en bendecir tu nombre. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te rogamos, Señor, que también la puedas ministrar a nuestra vida por tu Espíritu, y te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos.